Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Les saludamos en esta edición del mes de abril del programa Turno de Palabra, el espacio de la Televisión Pública Municipal de Manzanares que dedicamos a repasar lo más destacado de cada sesión plenaria con los grupos políticos municipales legalmente constituidos en el Ayuntamiento de Manzanares. Turno de Palabra con tiempos proporcionales a la representación obtenida en las urnas por parte de los distintos partidos políticos y que, como saben, desde hace algunos meses el Grupo Municipal Popular ha renunciado a participar en el programa. Nosotros, y mientras la programación de esta televisión municipal siga en vigor, mantenemos ese tiempo que dedicamos al Grupo Municipal Popular. Por tanto, vamos con los minutos que le corresponderían a en este mes al Grupo Popular. Después tendremos al portavoz del Grupo Municipal Socialista para valorar ese pleno, mediático pleno del pasado día 31 de marzo. Turno de palabra del Grupo Popular.
Pues llega ahora el turno del Grupo Municipal Socialista. Recibimos un mes más aquí en el estudio de Manzanares 10 Televisión al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares, portavoz del equipo de gobierno, Pablo Camacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Para analizar ese pleno del pasado 31 de marzo, en el que hubo un tema que eclipsó todos los demás, pero en un pleno en el que la unanimidad en la mayoría de acuerdos, en la mayoría de puntos del orden del día, pues a veces no es noticia, cuando en este caso pues toda la corporación estuvo de acuerdo, por ejemplo, en felicitaciones a deportistas de nuestra ciudad. En primer lugar, ¿qué valoración general hace de esa sesión? Comienza su turno de palabra. Sí, yo creo que fue un pleno con mucha repercusión mediática, pero que afortunadamente se desarrolló con absoluta normalidad. Yo creo que en este sentido hay que poner en valor el comportamiento de todos los concejales y concejalas de la corporación y, como bien dices, la mayoría de los asuntos se aprobaron sin mayor discusión, por unanimidad, y yo creo que, como bien dices, fue en el turno de los ruegos, preguntas e interpelaciones donde hubo algo más de fricción, pero yo diría que dentro de los cauces normales y de la cortesía que debemos de tenernos entre todos. A diferencia de otras sesiones, sí que hubo respeto a los turnos de palabra. Como le decía en esos puntos, y luego entramos en el meollo de la cuestión, hubo una propuesta de felicitación del área de deportes que también tuvo el respaldo unánime a Carmen Arroyo, la jugadora internacional de balonmano manzanareña, y también a Maripepa Rodríguez, la arquera que nos hizo a todos vibrar en ese campeonato de España que se celebró en el Manzanares Arena. Pues así es, la verdad que estamos muy satisfechos de que la Concejalía de Deportes, en este caso, pueda proponer este tipo de acuerdos al Pleno del Ayuntamiento y que estas felicitaciones sean aprobadas por la unanimidad de los corporativos. En este sentido, lo primero que queremos destacar es que este equipo de gobierno trabaja para que Manzanares albergue este tipo de eventos deportivos tan importantes. Por un lado, ese trofeo internacional de selecciones femeninas de balonmano y, por otro lado, el torneo de tiro con arco, en este caso orientado también al ámbito de la salud. Y podemos albergar este tipo de torneos y de eventos deportivos porque tenemos unas magníficas instalaciones deportivas. Ambos eventos se realizaron en el pabellón deportivo Manzanares Arena, un pabellón deportivo construido hace unos años por este gobierno municipal, con un esfuerzo económico muy importante de unos 4 millones de euros y que sin duda nos está permitiendo albergar este tipo de partidos, este tipo de encuentros y cumplir nuestra promesa. Dijimos que el pabellón no solamente era para el fútbol sala y así lo estamos haciendo, tanto es así que esta instalación deportiva ya ha albergado importantes eventos de tiro con arco, de balonmano o también de gimnasia rítmica. Por tanto, estamos en primer lugar muy contentos de albergar estos encuentros deportivos y trabajamos para que en el futuro puedan venir otros más. Y lo más importante, felicitar a María José Rodríguez García y, por supuesto, también a Carmen Arroyo Pimienta. Yo diría que son dos referentes del deporte femenino en Manzanares y estamos muy orgullosos y muy orgullosas de ellas. Las hemos querido felicitar y además les deseamos muchos éxitos, que estamos convencidos que así va a ser. Deporte con nombre de mujer en Manzanares últimamente, y en el Pleno también siguió el tema porque por unanimidad igualmente se aceptó la inclusión del nuevo club de fútbol femenino Manzanares en el Consejo Local de la Mujer. Sí, nos parece muy importante que estos clubes deportivos que están rompiendo barreras y que están trabajando en pro de la igualdad y de la inclusión de las mujeres al ámbito deportivo, también en deportes que hasta ahora han sido muy masculinizados, pues formen parte de los consejos locales y nos enseñen también el camino a seguir. Y por tanto, pues estamos encantados de darle la bienvenida al Club Deportivo Manzanares de fútbol femenino, a ese Consejo Local de la Mujer. Cada vez hay más participación e invitamos al resto de asociaciones y clubes que también están trabajando en pro de la igualdad a que soliciten su inclusión. Yo creo que si todos remamos en la misma dirección, los objetivos son mucho más fáciles alcanzables y desde luego
luego este gobierno municipal tiene el objetivo de la igualdad real, no solamente formal, entre sus objetivos prioritarios. Eso en lo que concierne al orden del día, que no eran muchos asuntos y todos se aprobaron por unanimidad en esa sesión plenaria del pasado 31. El meollo central del Pleno, lo que más interés suscitó mediático y también de la ciudadanía, fueron las interpelaciones que el Grupo Popular y el concejal no adscrito realizaron en el turno de ruegos, preguntas e interpelaciones. Ambos coincidieron en una relacionada con todo lo que se formó en nuestra localidad, todo el revuelo, sobre todo en redes sociales, sobre la posible llegada de más de un centenar de inmigrantes africanos a un hotel de nuestra ciudad. A raíz de ahí, de todo ese revuelo, el Grupo Popular y el concejal no adscrito formularon unas interpelaciones para preguntar en un día de pleno en el que por la mañana el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, había anunciado que la ONG que pretendía hacer la llegada de esta acogida de inmigrantes había renunciado a ese proyecto. Cuéntenos su valoración de lo que aconteció en el Pleno y también un poco cómo fue ocurriendo todo este proceso que en algunas publicaciones en redes sociales sumó más de 800 comentarios. Sí, yo creo que las redes sociales nos han mostrado su peor cara en estos últimos 15 días, con comentarios, yo diría que absolutamente desafortunados, algunos rozando el racismo o la xenofobia. Y sin rozarlo. Y yo en este sentido, Juanjo, lo primero que querría decir es que esos comentarios no representan lo que es la sociedad manzanareña. La sociedad manzanareña es una sociedad que se caracteriza por ser solidaria. Siempre Manzanares ha atendido con solidaridad las catástrofes que han surgido en diversos puntos del mundo, también en España, pero por supuesto también en países subdesarrollados. Manzanares es una ciudad acogedora, que acoge con enorme cariño a las personas que vienen de fuera, y Manzanares es una ciudad integradora. Y yo creo que así se puede comprobar a lo largo del paso del tiempo. Por tanto, esos comentarios muy desafortunados, que como dices han sobrepasado los límites del respeto y que desde luego este gobierno municipal no comparte, yo creo que no han mostrado lo que es Manzanares. Manzanares es una ciudad inmensamente mejor de lo que ha aparecido en estas redes sociales. En segundo lugar, yo creo que la oposición debe hacer su papel de forma constructiva y, por tanto, nos parece adecuado y razonable que realicen preguntas o interpelaciones para conocer asuntos en el salón de plenos, como ha sido el caso. Pero lo que no nos parece positivo es que la oposición contribuya a crispar aún más a la sociedad. Y en este sentido hemos comprobado también cómo miembros de la oposición se han dedicado a eso y cómo partidos de la oposición se han dedicado a esa tarea de crispación y de confrontación que desde luego este gobierno municipal no va a participar. Y en tercer lugar, Juanjo, me parece importante destacar que cuando hay partidos y hay representantes políticos que lo que se dedican es a frotarse las manos cuando hay problemas, cuando hay circunstancias complejas, hay otros políticos y otros representantes públicos que a lo que nos dedicamos cuando hay problemas o cuando hay tensiones es a de forma discreta, a de forma mesurada y a de forma moderada intentar resolver esos problemas. Y es a lo que se ha dedicado el gobierno municipal durante los últimos 8 o 10 días, a intentar resolver y apaciguar los problemas. Y afortunadamente, el lunes del Pleno, por la mañana, conseguimos obtener la confirmación de que ese proyecto o ese programa de acogida de más de 100 personas inmigrantes, insisto, personas que a veces se nos olvidan que son personas como nosotros, con otro color de piel, pero al fin y al cabo personas que sienten, que padecen, finalmente ese proyecto y ese programa se descartó al no considerarlo viable la propia ONG. Pero como digo, el gobierno municipal
tuvo días de intenso trabajo, de intensas gestiones para saber el alcance de ese proyecto. Porque hay que destacar, como dijo el alcalde en el Salón de Plenos, que el Ayuntamiento de Manzanares no había participado de esas gestiones. Al Ayuntamiento de Manzanares perdón, no se le había contactado para participar de ese programa y, por tanto, lo primero que tuvimos que hacer era conocer de qué se estaba hablando, porque el señor Molina Prado nos preguntó si el Ayuntamiento de Manzanares había acordado con una empresa de la localidad la acogida. No, el Ayuntamiento de Manzanares ni acordó, ni participó, ni gestionó nada sobre la llegada. Por tanto, yo creo que en estas circunstancias y ante estos programas lo que conviene es la mesura. Primero, tener paciencia, esperar a conocer qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba sucediendo. Y después, confiar en las instituciones, confiar en el Ayuntamiento de Manzanares, en este caso, para que pudiera gestionar el asunto. Afortunadamente, se ha resuelto, yo creo que de forma adecuada, y parece que hay grupos de la oposición que les hubiese gustado que se resolviera de otra forma, porque, como digo, parece que cuanto peor mejor. Parece que hay grupos de la oposición que están deseando que pasen cosas malas en Manzanares para ver si así ellos pueden tener mejores resultados electorales. No, este gobierno trabaja para que las cosas en Manzanares vayan bien. Incluso si en algún momento tienen que venir a Manzanares personas extranjeras o personas inmigrantes, que lo llevan haciendo a lo largo del tiempo, porque Manzanares es una ciudad solidaria, acogedora e integradora, como decía. Pero obviamente, si vienen personas inmigrantes, y más en el número en el que se informaba, pues tendrá que venir de forma consensuada, hablando con la administración local, que sin duda después tendrá que gestionar el acceso a los servicios públicos, tendrá que venir de forma coordinada y no de la forma en la que se pretendía. Por tanto, yo creo que el alcalde lo explicó perfectamente y desde el gobierno municipal nos alegramos de que se haya resuelto este asunto, yo creo que de la forma razonable y adecuada. Ni desde la ONG ni desde la empresa hostelera en cuestión se había contactado con el Ayuntamiento de Manzanares en ningún caso. ¿El equipo de gobierno cómo y cuándo tuvo conocimiento del tema? Bueno, yo creo que el alcalde de Manzanares, en la entrevista que hará de despacho abierto, les dará más informaciones porque ha sido él el que ha gestionado directamente este asunto. Pero tal y como confirmó el alcalde en sesión plenaria, el Ayuntamiento de Manzanares no ha participado de este asunto. Ni la ONG ni el establecimiento se dirigieron al alcalde ni al ayuntamiento para explicar de qué se trataba. Nos enteramos, como se enteró la mayoría de la ciudadanía, por la calle y por las redes. Por tanto, no nos parece razonable que se pretenda tomar una decisión que afecta a una ciudad sin contar con el Ayuntamiento de Manzanares. Y, por tanto, nosotros no hemos participado de este asunto. Desde la oposición poco menos se decía que se había venido a paralizar este programa de acogida de Julián Nieva. Se decía poco menos que el equipo de gobierno estaba a favor o que lo había movido. Incluso también la oposición se felicitaba de que a raíz de anunciar en sus redes sociales esta interpelación que iban a formular, se había generado todo este revuelo. Fue fundamentalmente en una publicación del propio hotel que iba a acoger ese programa, donde llegaron todos los comentarios. Y además la portavoz del Grupo Popular, en el Pleno, felicitó a la ciudadanía por su reacción. Ojalá yo hubiera estado en el programa Turno de Palabra para preguntarle. ¿Interpreta el equipo de gobierno una felicitación a quienes han realizado comentarios xenófobos, racistas? Porque también hubo personas que no hicieron ese tipo de comentarios y que valoraban este tipo de medidas. No, nosotros felicitamos a las personas que se expresan con libertad, pero con respeto, a favor o en contra. Cada uno puede tener su opinión sobre cualquier asunto, pero siempre con respeto. Siempre hay que utilizar la libertad de expresión con cordialidad, con empatía, con educación, con respeto. Nosotros ni felicitamos ni amparamos las faltas de respeto, el racismo o la xenofobia. No entran dentro de nuestro ideario político, pero tampoco pensamos que eso represente de la mejor forma a Manzanares. Y nosotros trabajamos para fomentar nuestra ciudad. Y desde luego no nos gusta que haya personas de fuera de Manzanares que nos digan: la que se ha liado en Manzanares
madre mía lo que he leído en redes sociales, eso no nos identifica y desde luego no lo aprobamos. Pero sí consideramos positivo que las redes sociales sirvan de debate, pero de debate sano, no de debate para crispar o para insultar. En este sentido, la oposición ha estado vertiendo bulos, diciendo, como bien comentaba Juanjo, que este era un proyecto que nacía o que partía del equipo de gobierno, nada más lejos de la realidad. Este gobierno no ha participado en ningún caso de esta operación, de este programa. De ahí que el propio alcalde haya dicho que no lo compartíamos tal y como se había generado y tal y como se había proyectado. En este sentido, Juanjo, insisto, parece que a miembros de la oposición les hubiese gustado que el resultado no hubiera sido el que es. Parece que hay miembros de la oposición que están en cuanto peor le vaya a Manzanares, mejor le puede ir a ellos. Y nos parece que esa forma de hacer política es absolutamente negativa. Se quejaban los miembros de la corporación, en concreto la oposición, de que no habían tenido información respecto a este asunto. Bien, pues sin tener información, hicieron notas de prensa absolutamente descabelladas y absolutamente irrespetuosas, acusando al gobierno y al alcalde de cosas inciertas. Todavía estamos esperando que se disculpen el señor Molina Prados o la señora Sánchez Maroto. Todavía estamos esperando a que pidan perdón por mentir y a que pidan perdón por crispar. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque es a lo que tristemente se llevan dedicando en los últimos meses. Y un minuto, Juanjo, para Vox. Qué pena y qué tristeza que Vox se dedique a crispar, a alarmar y a incendiar a la sociedad. Qué pena que dirigentes regionales e incluso nacionales de Vox vinieran la tarde del pleno del mes para intentar participar en una concentración que no estaba autorizada y que no se produjo, e incluso trajeron a personas de fuera, de localidades de fuera, en su mayoría jóvenes, para intentar generar ruido y confrontación. Qué pena que haya partidos de extrema derecha que se dediquen a generar problemas en vez de a intentar apaciguarlos. Desde luego nuestra condena a esa forma de hacer política que en nada beneficia a la sociedad. Sí, porque habrá otros asuntos importantes que preocupen y ocupen a Manzanares por los que estos representantes políticos no se han preocupado y no han venido para eso, han venido expresamente cuando hay un tema claramente con un tinte racista y xenófobo. Así es, Manzanares tiene muchos retos de futuro. Todavía Vox no nos ha llamado, no se ha puesto en contacto con este ayuntamiento para contribuir o para ayudarnos a intentar gestionar alguno de ellos. Bienvenido sea todo el que quiera ayudar a que a Manzanares le vaya bien. Vox no ha venido a nada de eso. Vox solamente viene cuando hay convocado una concentración ilegal, una concentración que no estaba autorizada por la subdelegación. Vox solamente viene a participar del ruido o de la confrontación. Para mala fortuna de ellos, Manzanares es una ciudad, en su gran mayoría, de ciudadanos y ciudadanas responsables. Y lo demostramos la tarde del lunes, donde no hubo ningún problema, ningún altercado, y se quedaron, yo creo que con las ganas de participar de un espectáculo que, desde luego, Manzanares no va a contribuir a él. Manzanares es una ciudad solidaria, acogedora e integradora, lo contrario que el partido Vox. Bueno, pues vamos, si le parece, a cambiar de asunto dentro de lo tratado en el Pleno. De hecho, hemos comentado este tema porque esos parlamentarios nacionales se presentaron también en la propia sesión plenaria y el alcalde los recibió y los saludó con la respetuosa cortesía parlamentaria, a pesar de todo. En el turno de interpelaciones, el Grupo Municipal Popular también preguntó por un asunto que el alcalde, del que hablamos con el alcalde en la anterior entrega del programa Despacho Abierto. Le preguntábamos por ese interés de instalación de plantas de biometano, biogás en el término municipal de Manzanares. Y le preguntaban al respecto. Su compañero, el alcalde Julián Nieva, decía lo que ya había anunciado aquí, ¿no? Que son necesarias y además se pondrían las medidas para que no estuvieran cerca del casco urbano. Así es, son empresas necesarias en la actualidad para la gestión de los residuos. Hay empresas ya instaladas en Manzanares
que llevaban años reclamándonos la posibilidad de que se instalaran este tipo de empresas de biogás para poder gestionar los residuos, y podemos decir con satisfacción de que hay algunas gestiones de implantación de empresas de este tipo ya muy adelantadas. En este sentido, puede estar la población absolutamente tranquila de que cuando la ley establece que tienen que estar como mínimo a 2 kilómetros de la ciudad, en este caso van a estar a cerca de 10. Por tanto, no va a haber ningún problema y todo van a ser beneficios. Beneficios por la implantación de empresas en Manzanares, por la generación de puestos de trabajo y también por la gestión de residuos, que es una necesidad que tienen empresas fundamentalmente del sector agroalimentario ya ubicadas en Manzanares. Por tanto, van a ser buenas noticias para la ciudad. El alcalde de Manzanares está trabajando intensamente en esta posibilidad y creemos que en el menor tiempo posible vamos a poder concretar que al menos una empresa de este tipo se va a instalar en Manzanares en los próximos meses. Hay municipios que han rechazado la instalación de este tipo de plantas. Ya conocemos la opinión del equipo de gobierno de Manzanares, porque podría darse el caso de que Manzanares rechazara la instalación y se ubicaran en el término municipal, por ejemplo, de Membrilla, colindante a Manzanares, y sería prácticamente lo mismo. Totalmente, no tiene sentido. Yo creo que lo importante es que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, que estén a la distancia mínima, que ya decimos que no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido, porque va a haber mucha más distancia, y que desde luego el control de los residuos y la gestión se realice de forma adecuada. Pero como bien dices, si en Manzanares rechazásemos esa posibilidad, podrían instalarlos a escasos kilómetros de la ciudad, con lo cual estaríamos en las mismas. Por tanto, vamos a intentar que se instalen en Manzanares, que se cumplan todos los requisitos legales, que eso genere economía y puestos de trabajo para la ciudad, y que sin duda también genere vía impuestos ingresos a Manzanares para poderlos revertir en la ciudad. Por tanto, yo creo que es una buena noticia. También hay que recordar que incluso el señor Molina Prados, quiero recordar que en campaña electoral dijo que estaba en contra de la instalación de plantas fotovoltaicas. Pues bueno, cada uno puede tener su opinión sobre los asuntos, pero sin duda instalar empresas en la ciudad es una noticia positiva, porque genera economía y genera puestos de trabajo, y en eso está trabajando este equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. Le quiero preguntar también por algunas de las cuestiones que formuló el concejal José María Molina Prados en esa sesión plenaria, donde quizá lo más llamativo es la pregunta que hizo al concejal de festejos por la suspensión del desfile de carrozas y comparsas del concurso regional del carnaval, aquel lunes de carnaval, en el que las previsiones anunciaban lluvia. Dentro del término del casco urbano no llovió ese día. Y bueno, pues conocimos esa capacidad de previsión meteorológica que le da su experiencia como agricultor de José María Molina en su crítica al concejal de festejos. Bueno, nosotros seguimos fiándonos mucho más de la Agencia Estatal de Meteorología que del señor Molina Prados. Lo decimos abiertamente. Yo creo que cuando uno da lecciones permanentemente de todo, de agricultura, de ganadería, de arreglo de caminos, de meteorología, yo creo que se puede caer en el exceso. Puede caerse en, ya que al señor Molina Prados le gusta tanto los refranes, aquel refrán de maestro de todo, aprendiz de nada. Yo creo que hay que intervenir con más mesura y con más prudencia. Lo cierto y verdad es que la EMET hacía una previsión el lunes de carnaval de más del 80% de probabilidad de agua. Y como nosotros somos más humildes y no tenemos conocimientos en meteorología, lo que hacemos es basarnos en lo que dice la agencia estatal y llamar también a la base de Almagro. Y nos dijeron que había un porcentaje altísimo de que en algún momento lloviera. ¿Y qué se hace en estos casos? Pues contactar con algunas de las comparsas participantes, y nos invitaron a tomar la decisión de suspender el desfile, porque los elementos que traen estas comparsas y estas carrozas pues se pueden deteriorar aunque caiga muy poquita agua. Y por tanto, por responsabilidad, tomamos una decisión muy dolorosa, porque si alguien quería que el desfile se produjera, éramos nosotros. Primero nosotros, que lo habíamos organizado, que habíamos estado días con los servicios municipales preparando ese desfile. Pero es que además nosotros, este equipo de gobierno, fue quien recuperó el desfile. El desfile, en la etapa de gobierno del Partido Popular, se eliminó
Nosotros nos comprometimos a recuperarlo y durante estos años de gobierno lo hemos estado realizando. Lo que no podemos controlar son las previsiones meteorológicas. Si nosotros hubiésemos sabido que no iba a llover, pues obviamente lo habíamos desarrollado, pero a toro pasado todo el mundo sabe mucho y todo el mundo puede dar lecciones. Lo difícil es tomar decisiones antes de que produzcan los hechos. Y de hecho, a escasos kilómetros de Manzanares, a la hora en la que se debería de haber desarrollado el desfile, estuvo lloviendo y además en el trayecto de esas agrupaciones también hubiera estado afectado. Pues se nos termina el tiempo. Hubo algunas preguntas más por parte del concejal Molina Prado sobre acumulaciones de agua en seres abandonados o sobre el derrumbe de un edificio en la calle Virgen de la Paz, pero no queda mucho más tiempo para despedir la participación del portavoz del Grupo Socialista. Señor Camacho, muchas gracias un mes más por participar en este turno de palabra. Gracias a vosotros. Pues gracias, señoras y señores. Hemos completado así esta edición del mes de abril de turno de palabra para valorar lo que se trató en ese pleno del mes de marzo. Insistimos, sigue nuestra invitación abierta a que el Partido Popular, el Grupo Popular, reconsidere su postura y vuelva a participar en este espacio dedicado a los grupos políticos municipales. Por nuestra parte es todo. Les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Manzanares 10 Televisión. Saludos y hasta una próxima cita.